Mis amados, queremos empezar en este mes de enero 2026 poniendo los ojos en Cristo Jesús y viviendo con esperanza. El otro día estaba viendo una película y es una película que se llama Sueño de Trenes o algo así, o Camino de Trenes, algo de trenes es. Y es interesante que es un leñador que se dedica constantemente a estar teniendo un trabajo duro. Y es interesante cómo este personaje construye su hogar con su esposa y tiene una hijita y hacen su casa cerca del río. Y cuando está construyendo, él desaparecía por meses, casi medio año él se iba a cortar árboles para hacer vías de tren. Y se perdía bastante tiempo. Después de todos esos 6 meses él volvía a su casa. Y cuando volvía a su casa tenían el reencuentro con su esposa, su hija crecía, su casa era de madera con árboles grandes, cerca de un riachuelo, era una preciosa familia. En un momento dado, el actor vuelve después de un gran tiempo, después de trabajar en los bosques. Y cuando vuelve a casa y ve un gran incendio. Y cuando vuelve a casa, él se mete en los bosques para ver a su esposa y a su hija. Y en mitad de ese bosque donde él debía encontrar a su esposa y a su hija, solo encuentra cenizas. Y en mitad de las cenizas él se desespera, va al pueblo, busca a su esposa, no la encuentra. Busca a su hija, no la encuentra. Él se va a mitad del bosque donde estaba esa casa que él había construido con tantos sueños y tantos anhelos, y se echa sobre las cenizas y duerme sobre las cenizas. Es una película nostálgica, preciosa. Al final la película se va desarrollando y al final la película me dejó un trago amargo, una sensación de ¿esto es todo? Porque al final yo esperaba de que vengan los hijos, de que su esposa venga y vuelva, y al final, les voy a contar al final, no vuelve la esposa ni la hija. Y es interesante lo que este productor y este cineasta quería. Lo que él quería decir es que la vida es llena de caos. Y en la vida no hay finales felices. Y uno se queda con esa sensación y la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo vive un cristiano en mitad del caos? Porque nosotros también experimentamos incendios en nuestras vidas. Porque nosotros también experimentamos incendios en nuestra salud, economía, en la familia. Alguien se va, alguien se enferma, alguien de repente se marcha, de repente nuestro hogar está en incendio. Algo pasa en el 2025 y nos despiden en nuestro trabajo. ¿Cómo es que el cristiano vive en mitad de sus incendios? Y la respuesta es con esperanza. Esa es la respuesta que cada creyente debe dar en mitad de un incendio personal. ¿Cómo es que el cristiano enfrenta el futuro? Ese es el mensaje del día de hoy para arrancar el 2026. ¿Cómo es que la iglesia y cómo es que el cristiano mira el futuro? ¿Cómo es que el cristiano y el creyente a través de los ojos del evangelio mira el futuro? Y el futuro siempre es visto a través de los ojos del evangelio con esperanza. Porque el creyente está llamado a dar una explicación y una voz de esperanza a aquellos que también viven en mitad de un desierto, en mitad de un incendio. Y eso es lo que pasó básicamente con David. Eso es lo que pasó con un gran personaje en el Antiguo Testamento, y Dios estaba trabajando a través de todas estas circunstancias. Estoy hablando de David. Abramos por favor nuestras Biblias para poder ver qué dice la Escritura. Primera de Samuel capítulo 30, por favor. Y vamos a leer los 6 primeros versículos. Vamos a leer los 6 primeros versículos. Y como es de costumbre, mis amados, yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo versículo. Primera de Samuel capítulo 30, versículo del 1 al versículo 6, va a ser el texto en el cual nosotros vamos a ver el mensaje que el Señor nos quiere dar para esta mañana. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1. Reina Valera. Dice así la Escritura, mis amados. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Versículo 2.
Versículo 3, vamos haciendo pausas. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Perfecto. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Aiona y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. ¿Qué había sucedido? Mis amados, en este momento David está huyendo del rey Saúl. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey de Israel, ¿cuál fue? David. El primer rey fue Saúl. ¿Y el segundo rey cuál fue? El primer rey Saúl estaba celoso de David, porque Samuel había ungido a David por rey. Y él sabía, y Saúl sabía de que David iba a ser rey después de él. Por lo tanto, el plan de Saúl era perseguir a David y matarlo. En ese momento dado, David está cansado de tanta persecución. Y en los capítulos anteriores lo que dice David es: ya estoy cansado de huir del rey Saúl, por lo tanto me voy a ir a otro pueblo. Y lo que hace David es esconderse en un pueblo llamado Siclac. Y ese pueblo no era el pueblo de Israel, era el pueblo de un enemigo de Israel, de los filisteos. Él estaba en mitad de los filisteos en un pueblo muy lejano, Siclac. Ahí estaba escondido. David tenía hombres, bastante hombres que le seguían, cerca de 600 personajes. Era un batallón que estaba a cargo de David. Y David en ese momento dado, la escritura habla de que él no consulta al Señor. David cuando se iba a huir de Saúl, no consulta al Señor. Así que básicamente Siclac es un refugio temporal de David. Y lo que Dios hace es incendiar este refugio temporal de David para que David salga de ahí. Ese es el contexto que David tiene en ese momento. David está huyendo del rey Saúl, está metido en otra comunidad, y en esa comunidad el rey David algo estaba yendo a hacer. Él quería unirse a los bandos enemigos de Israel. Y cuando él quería unirse, el otro rey no le permite, y lo que hace David es volver a su tierra, a Siclac. Y cuando él está volviendo después de 3 días, ¿qué sucede? Él encuentra su pueblo, encuentra la ciudad totalmente quemada. Y eso es el primer punto que podemos aprender, mis amados. La realidad de la crisis. David enfrenta una pérdida total. David en este momento, mis amados, está experimentando una pérdida total de liderazgo de su familia, de su economía. Él se encuentra totalmente solo. El versículo del 1 al 3, repitiendo. Y tenemos al frente, en la parte derecha: y cuando David y sus hombres vinieron de Siclac al tercer día, más de 100 kilómetros cabalgando, los de Amalec habían invadido, asolado a Siclac, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. David había recorrido con sus hombres cerca de 90 a 100 kilómetros en 3 días. No en carro, en caballos. Venían totalmente cansados de 3 días de viaje, cruzando ríos con hambre, durmiendo en el campo totalmente. De repente, cuando ellos están llegando a su pueblo y ellos quieren ser recibidos por su familia, lo que encuentran que es a lo lejos hay un humo. Y es que la ciudad donde vivían sus familiares estaba totalmente quemada. Estaba totalmente asolada. David está en ese momento con todos sus hombres llegando después de 3 días.
y no encuentra a su familia. ¿Qué sucede en ese momento, mis amados? Miren lo que dice el versículo 4. Miren lo que dice. Estamos al frente. Entonces David y la gente que con él estaban, ¿qué dice? Y lloraron hasta que les faltaron. Empiezan cada uno a desesperarse, cada uno va a su casa, cada uno encuentra cenizas, no encuentra a su esposa ni a sus hijos, no encuentra a su casa, empiezan a llorar y la escritura dice, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. En pocas palabras, ellos están totalmente desesperados y están gritando. Y lloran tanto que les faltan las fuerzas. David está llorando por sus esposas y por sus hijos. David está llorando por su familia. Cada uno de ellos. La amargura empieza a entrar en el corazón de cada uno de ellos. La amargura empieza a apoderarse de ellos. ¿Qué podemos observar? Versículo 6. Y David se angustió mucho, el texto, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. David, mis amados, había perdido a su familia. David no solo había perdido a su familia, había perdido el respaldo de sus hombres, de su ejército, había perdido el respaldo y el liderazgo humano. Y número 4, David había perdido la seguridad personal. En ese momento David acaba de perderlo todo. No solo pierde a su familia, sino que pierde a sus hombres y aún su vida está en peligro. A ese punto Dios le empuja a David. David confiaba en sus hombres. David confiaba en su familia. David confiaba en su fuerza, en su refugio temporal. Y lo que hace Dios es quemar ese refugio temporal para que David recapacite de lo que está haciendo. David está totalmente angustiado. David está totalmente angustiado. Está solo, mis amados. No tiene a nadie. Pónganse en los zapatos de David. ¿Qué hubiese hecho usted en ese momento? En ese momento donde todos están hablando de colgarle a usted, porque usted no es un buen líder. Moraleja, enseñanza, mis amados. Nunca debemos actuar cuando nuestro corazón está con amargura. Jamás lo haga. Jamás diga, jamás actúe cuando la amargura está apoderada de usted. Jamás actúe. En ese momento, las personas que están alrededor de David están amargadas y con dolor. Y lo que hacen lo primero es quitar la vida, querer quitar la vida a David. Pero miren lo que dice la escritura, mis amados, en el verso 6, más adelante. Más. Esta palabra cambia el giro de la trama, de la historia. En pocas palabras, esta simple palabra más está hablando de todo este contraste de lo que está pasando. David está en angustia, sus soldados lo quieren matar. Muy probablemente él está pensando que su esposa está muerta, sus hijos están muertos. Más es el cambio de dirección en el texto bíblico. Y es más David, que dice, se fortaleció en Jehová su Dios. La siguiente parte del versículo 6. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Nosotros observamos que en ese momento David vuelve en sí. Y lo que hace es, en vez de quedarse en ese incendio, lo que hace es buscar refugio en Jehová su Dios.
Y ese es el giro de la trama. Y eso nos lleva al segundo punto, mis amados. El giro de la crisis. David se fortalece en Jehová su Dios. La restauración comienza, mis amados, no con simplemente una emoción, sino con una dirección divina. Es interesante que las circunstancias no cambian en ese momento, pero David sí cambia. No cambian las circunstancias en ese momento, pero el corazón de David sí cambia dentro de las circunstancias. ¿Cuál fue la respuesta que David tuvo en mitad de esta crisis? Abramos nuestras Biblias en el versículo 7, por favor. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 7. 7 al 8, por favor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. En ese tiempo se consultaba al Señor de esa manera. Se consultaba a un sacerdote. No es que David tenía un Nuevo Testamento en el bolsillo o el sacerdote tenía un Nuevo Testamento en el bolsillo. No sucedía eso, sino que consultaban al sacerdote. Esa era la forma de saber la voluntad de Dios. En este caso, el versículo 7 dijo, y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques del efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David empieza a fortalecerse en el Señor porque él empieza a consultar su voluntad. David se detiene en ese momento y lo que hace David es: quiero conocer la voluntad del Señor, quiero obedecerla. Los capítulos anteriores David únicamente estaba huyendo de Saúl. Simplemente él estaba huyendo de su vida, buscando refugios temporales. Y en ese momento de la crisis, mis amados, podemos encontrar a David cuando entra en sí, lo que hace es buscar al Señor. David empieza a buscar la voluntad del Señor, mis amados. David empieza a buscar qué es lo que el Señor quiere para la vida de él. Y David recibe una orden y una promesa. La orden es: síguelos. Y la promesa es: lo vas a recuperar todo. David emprende el viaje con todo su equipo, con todos sus soldados. Y cuando uno empieza a leer los siguientes versículos, uno le empieza a dar hasta cierta gracia. Uno pensará que de los 600 se van a convertir a 800 y a 1000 hombres y de repente se va a armar un ejército. Y no sucede eso. Porque los hombres empiezan a cabalgar para buscar a su familia y después de 15 a 20 kilómetros hay muchos hombres que están totalmente agotados, no pueden cruzar un río. Y lo que David dice: quédense aquí los que están cansados. Y de los 600 se quedan 200 hombres más. En pocas palabras, el equipo de rescate se hace más pequeño. Porque la gente está totalmente agotada. Ya vino 100 kilómetros 3 días. Y de repente van un día más cabalgando. Ahora están totalmente exhaustos. Y cuando dejan a sus 200 hombres en el camino porque están cansados, en un momento dado encuentran a un egipcio. Y es un esclavo que está a punto de morir porque alguien le dejó abandonando. Era un estorbo simplemente. Cuando David se acerca a ese egipcio, lo que hace es: le da misericordia, le da agua y le da pan. Y le pregunta: ¿quién eres tú? Miren esto, mis amados. Y este hombre dice: yo venía de asolar una ciudad, Siclac, pero mi amo me dejó abandonando porque estaba enfermo. Lo que hace David es: ¿y en dónde está tu amo? Es interesante, mis amados, que parece algo tan sencillo, como algo casual, como qué suerte que David tuvo que encontrar a ese hombre. ¡Qué suerte! Tienes una suerte, David. No es suerte. En las cosas más pequeñas, lo que Dios está haciendo es cumpliendo la promesa que le dio a David. Y lo va a hacer de esta manera. Mis amados, a veces nosotros esperamos que Dios actúe abriendo los cielos y que caiga fuego. A veces esperamos que Dios actúe de manera extraordinaria, pero Dios actúa con personas.
Y nosotros no nos damos cuenta que es el Señor trabajando y haciendo su voluntad en nosotros. A veces pensamos que las cosas llegan por suerte y de manera casualidad, pero cuando nosotros leemos lo que sucede en la historia de David, es que Dios está actuando de manera soberana y lo hace con pequeñas cosas para cumplir su propósito. David sabe que Dios está obrando. Y más adelante lo que hace David es encontrar a este pueblo y lo que hace es rescatar a su familia. Y dice la Escritura que no le faltó absolutamente nada. No faltó ni una oveja y nadie que muriera. David rescata absolutamente todo. Mis amados, al final, mis amados, ¿cómo nosotros tenemos que vivir? ¿Cómo el cristiano tiene que vivir con la mirada hacia el futuro? Siempre el creyente tiene que vivir con la mirada hacia el futuro, con una mirada de esperanza. Con una mirada de esperanza porque su vida descansa en Dios. Y Dios es soberano en las circunstancias, mis amados. El año 2026 nos depara retos a cada uno de nosotros como iglesia y a cada uno de nosotros como creyentes, a cada uno de nosotros como familia, a cada uno de nosotros como trabajadores. Nos depara retos el 2026. Pero la pregunta es, ¿cómo usted va a enfrentar los retos del 2026? ¿Con sus propias fuerzas o con las fuerzas del Señor? El apóstol Pablo, mis amados, en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, dice: fortaleceos con la fuerza de su poder. El apóstol Pablo también dice que cada creyente debe ser fortalecido con el poder de Dios. Y mis amados, no está hablando simplemente, no está diciendo un mensaje motivacional el apóstol Pablo. Lo que está hablando es que cada uno de nosotros debe reconocer que el Señor es poderoso y que debe reconocer que el poder que levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que actúa en cada creyente. Por lo tanto, el apóstol Pablo llama y anima a que primero debemos creer que ese poder que levantó a Cristo actúa en nosotros a través del Espíritu Santo. Hay una fuerza, mis amados, y un poder que cada creyente debe entender y comprender. Cada aquel que ha ido a la cruz debe entender que tiene un poder, mi amado, que no proviene de él. Mis amados, el poder y la fuerza no proviene de David. David es incompetente. El mensaje de esta mañana no se trata de ser fuerte como David. No, David no es fuerte. Mis amados, en esta mañana el mensaje no se trata fortalécete y ten ánimo como David. No se trata el mensaje de ese. El mensaje se trata fortalécete en el Dios de David. Porque Él es poderoso y es capaz. No se trata, mis amados, simplemente el apóstol Pablo dar un mensaje motivacional a la iglesia. Lo que está diciendo es que debemos entender esa realidad de quién es nuestro Dios y nuestro Salvador para este 2026. Mis amados, como decía un autor, pueda que las circunstancias no cambien, pero nosotros sí debemos cambiar en mitad de las circunstancias. Pueda que dentro del plan soberano del Señor esté no cambiar nuestras circunstancias. Sí, mis amados, sí, escúchenme esto, mis amados. A veces el creyente está tan afanado que el Señor cambie sus circunstancias por encima de la voluntad de Dios. Yo sé que el Señor va a hacer esto. Y dicen y se repiten. Y si es que el Señor ha determinado decir no,
Y si es que el Señor, como le dijo al apóstol Pablo, bástate en mi gracia. El apóstol Pablo oraba y decía, Señor, quítame esto de acá que me está molestando. Señor, quítame esto. 3 veces he orado al Señor y Dios me ha respondido, bástate en mi gracia. No voy a cambiar tus circunstancias, Pablo. Y el apóstol Pablo en los siguientes versículos dice, por lo tanto, me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios repose sobre mí, porque Dios trabaja en los débiles. Vladi, ¿las circunstancias de Pablo cambió? ¿Quién cambió, mi amada Oliva? Pablo en mitad de las circunstancias. El creyente quiere cogerle a Dios a veces y ponerle la mano y decirle, cambia. La situación de David cambió. Anthony, la situación de Pablo no cambió. Pero tanto el corazón de David cambió en la situación y tanto el corazón de Pablo cambió. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, él está preso. Y él dice, fortalécete en el Señor, en Él. ¿Debemos orar pidiendo que el Señor cambie circunstancias? Sí. Hay que orar. Hay que orar pidiendo salud, sí, hay que orar. Dice el libro de Santiago que debemos orar por la salud. Hay que orar por alguna situación, sí. Pero más allá de eso, mis amados, nosotros no cambiamos situaciones. El Señor es soberano y Él decide si cambiar las situaciones o no. Pero nuestro corazón sí tiene que cambiar en mitad de las circunstancias. Eso sí, mis amados. ¿Cómo el creyente vive el futuro? Con esperanza. ¿Y por qué con esperanza? Porque el Señor es soberano. Porque el Señor es soberano, es rey. Porque el Señor gobierna desde cualquier situación. No es falta de fe. Mi papá se enfermó con cáncer. Adivinen quiénes eran las primeras personas que deseaban que mi papá se cure. Su hijo, sus hijos, sus 6 hijos y su esposa. Y orábamos y la respuesta del Señor fue no. No va a cambiar tus circunstancias, Cristian, pero el corazón de tu papá sí va a cambiar. Él se va a convertir a Cristo. Él va a venir a mi presencia. Tus hermanos van a permanecer, todos tus hermanos van a conocer a Cristo y van a permanecer en una iglesia. Y tus hijos conocerán y tus sobrinos conocerán del Señor. Esa es una respuesta, ¿sí? Al principio pataleábamos como locos, pero después conocimos la voluntad soberana del Señor. Dios cambia situaciones, otras dice que no, pero entre una y otra situación el Señor quiere trabajar en nuestros corazones. 2026, mis amados. El cristiano vive con esperanza en mitad de sus incendios. No negamos el dolor. El Evangelio no niega el dolor. Nos ayuda a atravesar el dolor. ¿En qué situación te encuentras ahora, mi amado? ¿En qué situación te encuentras ahora para este 2026? ¿En qué situación, mis amados, tienes que aplicar el Evangelio a tu vida? ¿En cuál de todas ellas? Vive con esperanza. Al final, David es simplemente una sombra de un verdadero libertador.
David fue a rescatar a personas, pero alguien más vino a rescatar almas eternas, y eso es Cristo Jesús. David es un rey quebrantado que necesitaba fortaleza en Dios, rescatar a cautivos temporales, recuperar bienes materiales. No obstante, mis amados, Cristo, el Rey perfecto, que se entregó en el Getsemaní en una cruz, rescata cautivos eternos del pecado y recupera vidas eternas por su propio sacrificio. David es una tipología de Jesús. Cristo Jesús en la cruz nos vino, mis amados, a rescatar de la esclavitud del pecado. Y nos vino a rescatar de la muerte. Y ese es el mensaje que recordamos cada domingo. No se trata, sé valiente como David. No se trata ese mensaje. Ese mensaje está mal. Es moralista. Es quitar de en medio a Cristo y a Dios. El mensaje es: confía en el Dios de David. Fortalécete aquel que tiene fuerza, que es Cristo. Ese es el mensaje.